Todo lo mencionado en este video es información pública sacada de internet usada solo para entretener a la audiencia. Las cifras son solo especulación. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén de lo mejor. Mi nombre es Juan y esto es Cuánto ganan los youtubers. Si es tu primera vez por acá, te invito a que veas este video hasta el final y si te gusta, te parece interesante o simplemente te entretiene, considera suscribirte y déjame en los comentarios a qué otro youtuber te gustaría que analicemos en un próximo video. El día de hoy tenemos el canal de Lidia Petunia. Este canal, como podemos ver, tiene más de 163,000 suscriptores. En su banner dice videos todos los días, Lidia Petunia, suscríbete o le doy una trompada a un pollo. ¿Por qué razón? No lo sé, pero es que básicamente nos muestra cómo es su personalidad este banner. Una personalidad muy extrovertida, una personalidad bastante atrevida, bastante divertida, y yo creo que es una de las claves por la cual ha tenido tanto éxito este canal. Como podemos ver, en cuestiones de visitas supera fácilmente las 14,000, las 15,000 reproducciones. Ya saben que yo siempre me fijo que las reproducciones sean como mínimo el 10% de la cantidad de suscriptores, y como pueden ver, pues cumple muy fácilmente esas cantidades de reproducciones. Si ordenamos sus videos por más populares, vemos que su video más popular tiene 1.9 millones de visitas, casi las 2 millones de visitas. Se llama Pan de Plátano, básicamente nos enseña a preparar pan de plátano. El que le sigue, que es el segundo con más reproducciones y el último con más de 1 millón de reproducciones, tiene 1.2 millones de vistas. Como podemos ver, tiene dos videos arriba del 1,000,000 de vistas. El primero fue creado hace 2 años y el segundo hace 3 años. Si ordenamos sus videos por más antiguos, vemos que el primer video que subió tiene 50,000 visitas. Fue creado hace 3 años. Desde hace 3 años que empezó a subir contenido a esta plataforma de YouTube, y para 3 años pues le ha ido bastante bien, más de 100,000, casi los 200,000 suscriptores. Si nos vamos aquí a Social Blade, vemos que tiene más de 1,364 videos subidos. Digo más porque posiblemente en esos 3 años pues a lo mejor borró uno o varios, o YouTube borró uno. Ya saben que con YouTube nunca se sabe. Tiene más de 163,000 suscriptores. Como ya le dije, tiene más de 37 millones de reproducciones. Se unió el 22 de abril del 2010 y rankea en Estados Unidos el 31,177 en el rango de Estados Unidos. Como pueden ver, en los últimos 30 días tiene más de 869,000 reproducciones, un 17% menos que el mes pasado. En el mes pasado le fue bastante mejor que en este mes. Pues así es esto, hay veces que estás arriba, hay veces que estás abajo, hay veces que te mantienes ahí en medio. El chiste es no rendirse, el chiste es seguir perseverando en esto de YouTube, si es que así lo quieres. Bien, ya saben, vamos a sacar la calculadora y voy a anotar 869,265 visitas. Este número lo voy a dividir entre 1000 para saber cuántas veces se ha pagado el CPM. El CPM es el costo por cada 1000 reproducciones. Lo voy a dividir entre 2 debido a que no todas las visitas son monetizadas. En promedio un 50% de las visitas aquí en YouTube son monetizadas, el otro 50% pues no. Y vamos a multiplicar este número por el CPM de este canal. ¿Cuál es el CPM de este canal? Pues la verdad nadie lo sabe. El que te diga que tiene el dato real del CPM de este canal está mintiendo. Solamente el administrador del canal tiene el CPM correcto, pero se puede hacer una estimación. En este caso yo voy a comparar el video que subí de Micaela. Este video tiene pocas visitas, pero nos da básicamente una referencia de más o menos cuánto es el CPM de Micaela, y yo creo que el canal de Micaela pues posiblemente también comparte audiencia con el de Lidia. Como podemos ver, el CPM de este video es de $5, 5.30, tiene un RPM de $3 y me ha dado $4. Yo calcularía que el CPM de Lidia Petunia anda rondando los $3.5 hasta los $5. Lo puedo dejar en $4. Es muy fácil alcanzar ese CPM, sobre todo si hay mucha audiencia en Estados Unidos y sobre todo si el rango de edad pues es mayor de edad. Ya saben que entre más joven sea la audiencia, más baja el CPM. También de donde se encuentre tu audiencia, diferentes temas. Si tus videos tratan de finanzas, pues obviamente sube el CPM. Va dependiendo de muchos factores. En general, un CPM de $4 para estas bloggers que viven en Estados Unidos es bastante estándar, posiblemente más, pero para mantenerlo discreto vamos a dejarlo en $4. Así que lo voy a multiplicar por 4 y nos quedaría la cantidad de $1,738, que es lo que posiblemente está generando Lidia Petunia con su canal de YouTube, con más de 800,000 reproducciones. Ya saben que YouTube paga en dólares, ya va dependiendo. Si vives aquí en México se traslada a pesos mexicanos, si vives en Colombia pues se traslada a pesos colombianos, pero YouTube te va a pagar en dólares. $1,738 es lo que posiblemente está generando. Ya puedes hacer tú la conversión a tu moneda local
local si es que nos ves de otro país. $1,738 en pesos mexicanos nos da la cantidad de 34,637 pesos mexicanos en los últimos 30 días. Déjame saber en los comentarios qué es lo que opinas acerca de esta cantidad. ¿Piensas que es mucho? ¿Piensas que es poco? ¿Piensas que debería estar ganando más? Toma en cuenta que no estamos considerando posibles colaboraciones con marcas, no estamos considerando otras fuentes de ingreso, solamente estamos considerando los anuncios que aparecen en las visitas monetizadas de YouTube. Y pues sería todo por este video, espero que te haya gustado. Si fue así, déjame tu like, si no fue así, déjame tu dislike y nos vemos pronto en otro video. Hasta luego.